Este es un programa auspiciado por la familia de Puerta del Rey y su pastor David Greco. La iglesia Puerta del Rey está localizada en el 86 de Lackawanna Avenue, West Patterson, Nueva Jersey. Nuestra visión es amar a Dios con todo nuestro corazón, amarnos los unos a los otros y servir a nuestro prójimo. Alumbras mi existir, que sanas mi dolor, tu voz resuena en mí. Hoy quisiera expresar. Bienvenidos a la Puerta del Rey. Este es un momento, un lugar donde usted tendrá un encuentro con el Rey de Paz, Jesucristo, el que sana todas sus dolencias. Yo soy el pastor David Greco y ahora entremos por la Puerta del Rey. Glorioso Redentor, al amado de mi alma. Gracias, Señor, por este momento que tenemos juntos. Gracias, Señor, por todos aquellos que están en sintonía con nosotros. Y gracias, Señor, porque tú tienes una palabra para nosotros en este día, en estos momentos de tanta inquietud, de tanta incertidumbre. Tú tienes una palabra de consolación, una palabra de fortaleza. Señor, en este día especialmente te queremos presentar a todos aquellos que están pasando por temores, están pasando por miedos, amenazas. Señor, aquellos que están temblando, aquellos posiblemente que se están enfrentando a una crisis seria, a una pérdida, aquellos que ya han tenido pérdida. Señor, en este día tú tienes una respuesta para ellos. Tienes una respuesta para ellos. Y primeramente te queremos decir, Señor, que tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra ancla en medio de las tormentas. Sabemos que todas las cosas, las buenas, las malas, las buenas experiencias, pero también las crisis, todas las cosas obran para bien, para aquellos que son llamados y que aman al Señor. Por eso, Señor, en este día te damos gracias y nos sometemos a tu palabra y le creemos a tu palabra, le creemos a tus promesas. Todas las promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por lo que vamos a oír. Gracias por tu victoria en nuestras vidas. Y esto lo declaramos en el nombre bendito y hermoso de Jesucristo. Amén. En este día yo quisiera hablarles acerca del temor y el miedo, porque el temor y el miedo es una emoción, es un espíritu que se aprovecha de las personas y se aprovecha de todos nosotros y nos paraliza. Satanás es el maestro en falsificación, ¿sabe usted eso? Sí. Él siempre roba lo que Dios ha creado y lo distorsiona. Lo que Dios ha creado para bien, para bendición, Él lo distorsiona para cambiar su propósito y convertirlo en algo malo. ¿Por qué le estoy hablando esto? El diccionario define el miedo como una emoción de estar asustado, el sentir que se está en peligro, o que algo malo se está acercando, un pensamiento que nos inquieta o que produce ansiedad. El miedo es temor, pavor, pánico, aprensión, espanto, alarma. Y el miedo
puede advertirnos de un peligro que se acerca para protegernos. Es decir, Dios nos creó con un sentido de temor y miedo. Eso es lo que le comencé a decir. Ve, Dios puso en nosotros ese sentir de temor y miedo para que si nos acercamos a algún peligro, si viene algo peligroso que nos puede hacer daño, entonces sentimos ese temor de miedo y escapamos. Pero como le dije anteriormente, Satanás, ¿qué hace? Satanás es un falsificador. Él roba lo que Dios ha creado para nosotros, para nuestro bien. Por ejemplo, usted va a decir, ¿y qué bueno que es qué tiene de bueno el miedo? Bueno, si usted está cruzando por la calle y por ahí ve venir a un carro a mucha velocidad, mejor que tenga miedo. El miedo lo va a hacer salir del peligro. Una madre o un padre que de repente tiene un temor y miedo que algo le va a suceder a su hijo, a su hija, entonces hace preparación para salvar la situación. Pero Satanás, ¿qué hace? Roba todo lo que Dios ha creado para bien y lo distorsiona para cambiar su propósito y convertirlo en algo malo. Cuando nosotros estamos en peligros, por ejemplo, se nos crea una reacción. ¿Sabe cómo se llama esta reacción? Se llama pelea o escapa. Pelea o escapa. En nuestros cuerpos. Es una reacción de pelea y escapa que hace que nuestras glándulas de adrenalina produzcan mucha adrenalina y nos alista en diferentes sistemas de nuestro cuerpo para responder al peligro. Si usted, por ejemplo, que está caminando por una calle oscura y escucha pasos detrás suyo, usted va a empezar a escuchar mejor. Va a tener un mejor sentido del oído. Va a sentir todo en su piel. Como que se le afinan todos sus sentidos. Esa es adrenalina. Eso es cuando tenemos temor y miedo. Y entonces Dios nos ha creado así para que tengamos cuidado de los peligros. El problema es que muchas personas viven en un estado continuo de esta reacción de pelea o escapa. Y el problema es que muchas personas viven en un estado continuamente así porque piensan que algo malo les va a suceder. Y al sobreestimular todas nuestras glándulas adrenales, se produce una cantidad excesiva de adrenalina y cortisol, la cual destruye nuestro sistema inmune y el calcio que está en los huesos. Por eso la Biblia siempre habla de cómo se debilitan los huesos, mis huesos. ¿Sabe cómo se debilita eso? Por el temor y el miedo. ¿Por qué? Y porque cuando yo tengo temor y miedo, mi cuerpo produce adrenalina, produce cortisol, para que yo escape del peligro, para que sienta, para que escuche ruidos, para que esté bien sensible a la situación. Pero cuando yo vivo en un continuo estado de temor y miedo, mi cuerpo está lleno, repleto de adrenalina y cortisol, eso entra en mi sangre y ¿sabe lo que hace? Comienza a apagar, ¿sí? Como se apaga la luz, el sistema inmunológico, mi sistema de defensa. Y por eso, una de los frutos y de los resultados de una persona que tiene temor y miedo es que se enferma fácilmente. Es débil fácilmente. No puede resistir bacterias, no puede resistir nada, porque su cuerpo no está peleando. ¿Por qué? Porque tiene el cuerpo lleno de temor y miedo. Y ahí entran las enfermedades. Las Escrituras nos enseñan que nosotros debemos temerle a Dios. Esto no quiere decir que usted le tiene que tener miedo a Dios. Estas dos palabras de tenerle miedo, de pavor, de ansiedad y tenerle temor a Dios, son dos palabras distintas en la Biblia. La palabra miedo es ese tipo es un tipo de reverencia a Dios. Él es el dador de todo don bueno y perfecto. Pero muchas personas le tienen miedo y pánico. Y esa es otra palabra en la Biblia, la cual significa tener miedo, asustado, tener pavor. Y Dios es amor. Y Jesús nos dice, amarás al Señor tu Dios
de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Escúchame bien ahora, nosotros somos creados para amar a Dios, no para tenerle miedo. Jesús nos dijo, amarás al Señor tu Dios. ¿Y por qué? Porque fuimos creados para amarlo, no para tenerle miedo, no para escapar de Él. Dios es el único que nos ama con un amor perfecto. Ahora, escúcheme bien. La palabra esta, temor y miedo, en el Nuevo Testamento, significa tener pavor, ser tímido. Por ejemplo, ser infiel, no tener fe. O miedoso, lleno de miedo. El miedo es igual a la infidelidad, a la falta de fe. Ahora, escúcheme bien. Usted va a decir, ¿qué? ¿De dónde sacó eso, hermano? Mire. En Mateo 8, Jesús le dice a sus discípulos que ¿se acuerda que estaban en el barco? ¿Sí? Y estaba la tormenta y se estaba llenando el barco de agua y el barco se estaba hundiendo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y empezaron a gritar, Señor, que perecemos, que nos hundimos, que nos vamos a morir. No tienes cuidado de que nos estamos muriendo. Y Jesús se acuerda de lo que estaba haciendo, ¿no? Jesús estaba durmiendo, descansando. ¿Sabe por qué? Porque no tenía miedo. Y los discípulos de Jesús estaban gritando y estaban, asustados. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Pero mire lo que le dice Jesús. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Ajá. ¿Por qué tienen temor, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ve que ahí está la combinación de tener temor y no tener fe. Mire, le voy a leer varios pasajes ahora, porque la Biblia incluye varias instancias con poca o no fe. Y ahora piense usted, piense en cómo en la vida tenemos esos miedos y esos temores y por qué vienen. Mire, la primera, en Mateo capítulo 6, hay un temor y miedo que está relacionado con las necesidades de la vida. Mire, dice Jesús, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis. Y ahí la palabra afanar es no teman. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su temor y miedo, su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Saben qué? Una de las razones por qué el miedo y el temor entran a nuestras vidas y perdemos la fe es porque pensamos que las necesidades de la vida Dios no las va a suplir. Piénselo. Dios, cuando yo tengo temor y miedo porque estoy asustado, estoy temiendo que yo no voy a tener las necesidades básicas en mi vida, es porque estoy diciendo, no, yo no tengo fe en Dios, porque Dios no va a suplir. Y el Señor Jesús dijo, si la hierba del campo que hoy es, si mañana se seca el horno, Dios la viste así, la hierba. ¿Sabe qué pasa con la hierba? La hierba sí, pero después vuelve a crecer. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. ¿Por qué están pensando qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas otras cosas, las necesidades diarias, serán añadidas. Entonces, primeramente tenemos temor y miedo por las necesidades de la vida. Segundo,
Tenemos temor y miedo cuando estamos en un peligro. ¿En un qué? En un peligro, sí. Mire lo que dice Mateo 8. Dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, Jesús, dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Si cuando estamos en peligro, nuestro cuerpo, todo nuestro ser reacciona, o peleamos o escapamos. Y cuando vemos un peligro, ahí se nos va la fe. Y entra el temor y miedo. Y el Señor dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tan poca fe? Y Él nos promete que Él va a reprender a los vientos y al mar y que va a traer bonanza a nuestra vida. Cuando estamos acercándonos a un peligro de enfermedades, el temor y miedo nos ataca. Tercero, relacionado con hacer milagros. Mire, en Mateo 14 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Sabe quién estaba hablando acá? Pedro. Porque Pedro había caminado, ¿se acuerdan? Había caminado. Y entonces Pedro se estaba hundiendo, porque entró miedo y necesitaba un milagro. Y dice, y al momento, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El temor y miedo, sí, cuando necesitamos un milagro. Nos estamos hundiendo y no hay manera de salir. Y ahí entra el temor y miedo. Pero escúcheme bien ahora. Le voy a hablar a aquellos que necesitan un milagro. Cuando el enemigo te ataca con temor y miedo, es porque esa es su última herramienta que va a usar contra ti. ¿Por qué? Porque él ya está viendo que el Señor se está acercando para sacarte. Y por eso te tira con todo, te tira con todos los misiles. Y este es el más poderoso, temor y miedo, porque el temor y miedo te va a robar la fe. Vas a ser una persona de poca fe. ¿Saben una cosa? Que el Señor, a pesar de que Pedro tenía poca fe y que dudó, el Señor Jesús extendió su mano y lo sacó del agua. 4. Mire esto, relacionado con la comida. Jesús estaba en el barco y le dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Jesús tiene hambre. Jesús le estaba hablando de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Del pecado, ¿no? De los religiosos. Y ellos estaban pensando que Jesús quería pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas cestas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Sabe lo que le dijo Jesús? Dice, ustedes tienen temor que no tienen pan, pero no se olvidan de que yo multipliqué pan y que hice un milagro. No se olvidan. ¿Por qué tienen miedo y temor? ¿Por qué? Nosotros tenemos temor cuando aparentemente nos falta la comida. Mire, tenemos temor cuando vienen las necesidades de la vida. Tenemos temor cuando se nos acerca un peligro. Tenemos temor cuando necesitamos un milagro. Y tenemos temor cuando no tenemos suficiente comida. ¿Sabe una cosa? El temor y el miedo es un pecado. Y tenemos que aprender cómo derrotarlo. Veremos en las próximas lecciones, en los próximos programas,
lo que el miedo ha logrado en nuestras vidas y lo que el miedo está consiguiendo en nuestras vidas. Nos está robando de nuestra fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. El vivir asustado, con inquietudes o con ansiedades, o el tener mucho miedo, puede ocasionar problemas serios en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Salmo 56:11, ¿sabe lo que dice? Dice, en Dios he confiado, no temeré lo que me hará el hombre. Y nosotros veremos en los próximos programas cómo estas poderosas palabras pueden liberarnos de las garras de Satanás y sanarnos de nuestras enfermedades. Yo he visto a personas llenas de temor y miedo, que en el momento que el Espíritu Santo los toca y el temor y el miedo desaparece, sus enfermedades físicas se van. Sí, se van. Dolores de espaldas, dolores de cabeza, especialmente dolores de espalda, de columna vertebral. Muchas veces yo he visto a gente que tienen dolores de espalda, dolores de columna vertebral. ¿Y saben qué significa eso? Que están llevando una carga que no tienen que llevar. Y cuando le entregan esas cargas al Señor, el dolor se va. El dolor se va. La Biblia nos da muchos antídotos contra el miedo. Toda la Biblia está escrita para darnos estas herramientas. Estas herramientas. Y nosotros vamos a aprender. En Juan 4:18 dice, en amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena. ¿De dónde el que teme no está perfecto en el amor? Si estamos en miedo, no somos hechos perfectos en amor, no somos maduros en el amor. En otras palabras, nuestro miedo evita que podamos recibir el amor de Dios. En el miedo estamos llamándolo a Dios un mentiroso y le estamos diciendo que no confiamos en Él. Y esa clase de miedo, falta de fe, incredulidad. El miedo muy a menudo atormenta nuestras mentes y cuerpos, causando enfermedades mentales, físicas. Los libros de medicina incluyen una lista de más de 40 enfermedades que son el resultado de la ansiedad y el estrés. Y las Escrituras nos demuestran que el miedo está relacionado con la infidelidad, la falta de fe. El miedo debe ser una forma de pecado. Y mire, para terminar le voy a leer un pasaje. Mire lo que dice Apocalipsis 21:8. Dice así, mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y a los homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Usted va a decir amén, sí. Que los abominables y los homicidas que se vayan, sí, al lago de fuego, y los fornicarios, sí, a los hechiceros, y a los idólatras, y a los mentirosos, sí, que tienen que ir al lago ardiendo con fuego y azufre. Pero ¿saben quiénes son los primeros en esta lista? Los temerosos y los incrédulos. Los temerosos y los incrédulos. Este versículo asemeja el miedo con pecados muy serios, con pecados muy fuertes y dañinos. La penalidad también es el castigo de Dios. Bueno, quiero decirle que nosotros, mire, en los caminos de Dios, nosotros somos salvos por gracia, a través de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Somos salvos por la fe. Pero la fe nunca está sola. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tuviera obras, es muerta en sí misma. Por eso debemos trabajar nuestra salvación, demostrando nuestra fe y nuestras obras. Santiago dice, pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Sí, nosotros tenemos que vivir en una manera muy responsable, de una manera constante, con aquel que ha sido perfeccionado, avanzando con determinación hacia nuestro llamado en Cristo Jesús. Y el miedo
nos destruye, nos paraliza. Nuestro miedo le provee a Satanás una entrada. El miedo le dice a Dios que él ha perdido la batalla y le declara que Satanás es el que reina y el que vence. Lo declara a Dios sin poder para hacer algo contra eso. Y el miedo y la fe funcionan de la misma manera. Ambos requieren que lo que se espera se cumpla. Hebreos 11:1 dice, pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, y el miedo consiste de las cosas no esperadas. La evidencia vista. El miedo se enfoca en eventos temporales, ignora a lo eterno y se pone en un lugar central en nuestra existencia. Si la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, pero el miedo también es la sustancia de las cosas que se esperan. La fe espera cosas buenas, el miedo espera cosas malas. Y lo que tú esperas te vendrá. El Señor no quiere que vivamos en temor y miedo. No quiere que seamos personas de poca fe. Él quiere que nosotros confiemos en Él. El próximo programa de este miércoles le voy a hablar acerca de cómo entra el miedo a nuestras vidas. No se pierda el programa. Este próximo miércoles a las 10:30 le voy a hablar de cómo el miedo entra a nuestras vidas. Nosotros nos despedimos. Que el Señor les bendiga ricamente. Estén con los ojos abiertos y los oídos abiertos y el corazón preparado. Cuando el temor y el miedo le hable, de noche, de día, dese cuenta que la fe le está faltando. Levante su fe, crea en el Señor, repita las promesas de Dios, repita las promesas de Dios, repita las promesas de Dios, háblelas, cántelas, hable con alguien que le diga, que le repita promesas de Dios y créale al Señor. Él puede ser confiado. Dios le bendiga y espérenos hasta el próximo programa. Si usted desea comunicarse con nosotros, puede llamar al 973-200-0437. 973-200-0437 y le responderemos lo más pronto posible. Nuestra página de internet es www.puertadelrey.org, www.puertadelrey.org. Allí usted podrá dejar un mensaje escrito. Si desea comunicarse vía Facebook, búsquenos en Puerta del Rey o Kingsgate Church. Ahora, si usted desea escribirnos, envíe toda correspondencia a Puerta del Rey, P.O. Box 444, Clifton, Nueva Jersey, 07015. Repito, Puerta del Rey, P.O. Box 444, Clifton, Nueva Jersey, 07015. Claro, la manera más fácil de comunicarse con nosotros es si usted nos deja un mensaje en el 973-200-0437. Otra vez, 973-200-0437. En nuestra página de internet usted podrá ver la orden de reuniones que tenemos todos los domingos a las 11 de la mañana, culto en inglés, 2:30 de la tarde, culto en español. Si no nos hablamos por estos medios, nos vemos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.